Efesios capítulo 3, del versículo 14 al 21. Y dice así la palabra de Dios: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El apóstol Pablo, quien escribe esta epístola, él la escribe estando en la cárcel. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo estuvo en algunas oportunidades en la cárcel, y cuando él escribe esta epístola, él estaba en la cárcel en Roma. Y se señala de que allí, estando en la cárcel en Roma, él escribió la epístola de Efesios y la de Colosenses. Y Efesios, queridos hermanos, en aquellos entonces era la capital de la provincia de Roma en Asia, lo que actualmente se conoce como Turquía. Y una de las 7 maravillas del mundo antiguo que existía estaba allí, lo que adoraban en ese entonces, que era la diosa Diana. Por lo tanto, Efesios tenía muchas particularidades. El apóstol Pablo había estado predicando el evangelio, anunciando, y allí se había levantado una iglesia. Y esta carta, la carta del libro de los Efesios, tiene como propósito mostrar la gloria, las riquezas que tienen los creyentes cuando se unen, cuando son traspasados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Los creyentes pasan ahora a tener privilegios de las riquezas abundantes que tiene nuestro Dios para con los suyos. Y permítame contarles la siguiente historia. Había una mujer en Estados Unidos, Catherine Bond, una mujer de 49 años, de Oregon, en la ciudad en Estados Unidos, y ella falleció por complicaciones respiratorias en la calle y en la más absoluta indigencia. Cuando ella falleció, se supo que era heredera de una auténtica fortuna de la cual ella desconocía totalmente. Y según información de los medios de aquello entonces, que ya ha pasado un buen tiempo desde que esta mujer falleció, basándose en el testimonio del padre de esta mujer, en el estado de Oregón la había estado buscando incansablemente para entregarle una fortuna que ascendía a esos entonces de $884,000. Algo así, si lo llevamos a peso chileno, 858 millones de pesos, que había heredado ella tras la muerte de su madre, pero ella desconocía completamente que ella tenía esa fortuna. Un dinero que sin lugar a duda le hubiese servido a ella y hubiese dado un giro radical en su vida, en cómo ella estaba llevando adelante su vida para poder paliar su salud mental y los abusos que ella tenía de la droga. Esta mujer había vivido una vida en la indigencia absoluta y desconocía que ella tenía una herencia, una riqueza que hubiese cambiado completamente su vida. Y quiero tomarme, hermanos, de esta historia para poder introducir el sermón de hoy. Porque nosotros podemos ser reales cristianos, que hemos sido transformados, hemos sido regenerados por la palabra de Dios,
y de esa forma nosotros orábamos al principio en el tiempo de oración, de que a través de la palabra de Dios que corra para que hombres y mujeres vengan a Él en arrepentimiento y fe. Podemos conocer que nosotros alabamos al Dios vivo, pero muchas veces desconocemos que Dios es rico. Él tiene mucha abundancia en riquezas espirituales para con los suyos. Al igual que esta mujer, podemos venir a la iglesia a ser reales cristianos, pero desconocer que tenemos riquezas a las cuales tenemos privilegios nosotros los cristianos de poder acceder a ella. Y en estos versículos que leíamos en Efesios capítulo 3, del 14 al 21, el apóstol Pablo está rogando por la vida espiritual de los cristianos en Éfeso, para que Cristo more en sus corazones y conozcan el amor de Cristo y sean llenos de la plenitud de Dios, llenos de la plenitud de Dios. De manera de que vamos a ver en este sermón cómo el apóstol Pablo, estando en una condición totalmente adversa, oraba por estos hermanos para que sean llenos del Espíritu de Dios. Había una preocupación de parte del apóstol Pablo por estos hermanos en Éfeso. Y lo primero que quiero ver en este sermón es lo que tiene que ver con la fortaleza del Espíritu Santo. Mire, vaya conmigo nuevamente al versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios: por esta causa doblo mi rodilla, dice el apóstol Pablo, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, ¿ve usted? A la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El apóstol Pablo, como usted bien sabrá, cuando él fue convertido, cuando Dios, nuestro Señor Jesucristo, le apareció camino a Damasco y hubo una conversión en su vida, él fue apartado por el propio nuestro Señor Jesucristo para una misión específica, para una misión particular. Y nosotros vemos ahí en el libro de Hechos, capítulo 9 y 15, que cuando se le muestra a Ananías que tenía que ir a donde estaba el apóstol Pablo, dice, el Señor le dijo, ve, dice Ananías, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién? El apóstol Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. El apóstol Pablo tenía que predicar el evangelio a los gentiles. Y cuando nos referimos a gentiles y cuando la Escritura se refiere a los gentiles, hermanos, se está refiriendo a aquellos que estaban fuera de la ciudadanía de Israel, como en este caso eran los hermanos que estaban en Éfeso. Y en este versículo 14, cuando comienza a señalar el apóstol Pablo que él doblaba sus rodillas, podemos ver aquí, hermanos, el corazón pastoral del apóstol Pablo con estos hermanos. Nosotros sabemos de que lo importante es cómo está nuestro corazón ante Dios, pero también de alguna forma tiene importancia la forma en que nosotros nos acercamos a Dios. La forma de humillación, es cierto, nuestro corazón debe estar humillado, pero también nosotros vemos acá en las Escrituras que el apóstol Pablo doblaba sus rodillas para poder clamar en una actitud pastoral en favor de estos hermanos. A pesar de las circunstancias que él estaba en la cárcel, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la cárcel que estaba el apóstol Pablo no era la cárcel que nosotros conocemos hoy en día. Estas cárceles que hay, por más que sean, muchas de ellas tengan muchas carencias, hoy en día aún en cárceles en todo el mundo, en Chile entero, en aquellos entonces eran cárceles totalmente alejadas de todo higiene, de toda salubridad, y allí estaba el apóstol Pablo, rogando por estos hermanos, clamando por estos hermanos.
Y él ya en versículos anteriores o en capítulos anteriores del mismo libro de Efesios, en el capítulo 1, él ya señalaba de que él estaba orando por estos hermanos. Dice el capítulo 1, versículo 16, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y las oraciones del apóstol Pablo con estos hermanos en Efesios no eran cosas materiales principalmente, cosas externas, eran cosas espirituales. Y no quiere decir, hermanos, que poder pedir y rogar a Dios por sustento, por trabajo, por ciertas carencias que podamos tener, sea algo malo o que no corresponda. Lo que nos da a entender esto es que la principal, escuche bien, la principal necesidad de un cristiano está en términos espirituales. La principal necesidad de un cristiano está en términos espirituales. Porque pueden haber personas que tengan un buen pasar en su vida, y me refiero a personas cristianas, colocando dos polos, una persona cristiana que tenga un buen pasar, tiene la misma necesidad espiritual que una persona que a lo mejor es pobre, un cristiano que es pobre y que no tenga un buen pasar, pero tiene exactamente la misma necesidad espiritual en su vida. En otras palabras, todos nosotros aquí presentes tenemos la misma necesidad espiritual en nuestras vidas. No importa de dónde nosotros vengamos, no importa el estatus que nosotros tengamos, tenemos la misma necesidad espiritual. Y es porque en el ámbito espiritual, hermanos, es donde damos allí batalla. Es allí donde evidenciamos cómo está nuestra vida espiritual. Cómo estamos nosotros espiritualmente. Vemos nosotros que en el capítulo 6 de este mismo libro de Efesios, el apóstol Pablo señala que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades. De manera de que es importante señalar que la mayor necesidad que tenemos nosotros es espiritual. ¿Podemos tener carencias? Absolutamente. ¿Podemos tener necesidades materiales? Claro que sí. No estamos exentos de tener necesidades materiales. Pero la principal necesidad tiene que ver con cosas espirituales, hermanos. Y allí es donde nosotros muchas veces estamos pobres de aquello. Y el apóstol Pablo clama y dice, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo, ¿a dónde está apuntando? Al hombre interior, a lo que está espiritualmente, a lo que nosotros no vemos con nuestros ojos. Yo aquí puedo ver diferentes caras, pero yo no sé cómo usted está espiritualmente. Pero Dios sí conoce su vida, Él sí conoce su vida. El apóstol en su oración señala que Dios tiene riquezas en su gloria y nosotros en versículos anteriores, en el mismo libro de Efesios, Él ocupa estas expresiones. Por ejemplo, Efesios 1:18. No es una expresión aislada que está ocupando el apóstol Pablo. Fíjese lo que dice Efesios 1:18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. También en Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. A lo que está apelando el apóstol Pablo en estos versículos y con estas expresiones cuando señala que conforma la riqueza de la gloria de Dios, es que todo lo esplendoroso de los atributos de Dios, por ejemplo, nosotros sabemos que Dios tiene atributos, que Él es santo, 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 Él es misericordioso, Él es eterno, Él es omnipresente, omnisciente, Él todo lo puede, ¿cierto? Todos esos atributos de Dios sean abundantes y aplicados en el progreso espiritual de cada uno de los cristianos.
A eso se refiere el apóstol Pablo cuando señala que hay riquezas espirituales que son abundantes para con los cristianos. Es para el progreso espiritual, para la vida espiritual del hombre interior que está en nosotros. Y cuando nos referimos al hombre interior, hermanos, nos estamos refiriendo a aquel que ha sido regenerado. Porque si una persona no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, él todavía está, dice la Escritura, muerto ¿en qué cosa? En delitos y pecados. Por lo tanto, los que han sido regenerados, que por la gracia de Dios han alcanzado salvación, ellos ahora están experimentando en su interior, ¿cierto? Una nueva vida en Dios. Una nueva vida en Dios. En forma especial, ¿cierto? Dios es la fuente misma de estas diversas riquezas que el apóstol Pablo señala. Y el apóstol señala y en su oración pide que se le conceda, ¿cierto?, a estos hermanos que de acuerdo a la medida de la gloria de Dios sean fortalecidos con poder por medio del Espíritu Santo en el hombre interior. Y es importante, hermanos, que entendamos que cuando un cristiano es salvo por la gracia de Dios, el Espíritu Santo comienza desde el principio a cambiar su manera de pensar. Su manera de pensar. Nosotros encontramos en las Escrituras la palabra arrepentidos. Por ejemplo, en Mateos 3, cuando Juan el Bautista está predicando, dice en Mateos 3, versículo 2, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí la palabra arrepentidos en el griego es metanoia, que significa cambio de mente. Es decir, desde el momento de la conversión de un cristiano hay un cambio de mente. Hay un cambio de mente. Y nosotros lo podemos ver y podemos quizás ser testigos y nosotros lo podemos testificar que cuando vino Cristo a nuestra vida, hubo un cambio en la mente, en cómo nosotros percibíamos las cosas, en cómo nosotros pensábamos, hubo un cambio de mente. Y eso lo hace, es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Es una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, conforme a los atributos de Dios, el apóstol Pablo ruega que estos hermanos sean fortalecidos en el hombre interior. Y usted y yo sabemos que en la medida que pasan los años, nuestro cuerpo físico, y que podríamos decir que es el hombre exterior, ¿cierto?, el que nosotros vemos, se va envejeciendo inexorablemente. No se puede evitar. Por más que existan cosméticos o existan cualquier cosa para poder quizás retener o para poder retrasar el envejecimiento, el cuerpo se va deteriorando. El cuerpo va experimentando envejecimiento, ya no es lo mismo que antes. Y un día llegará el fin aquí en la tierra de ese cuerpo. No obstante, nuestro hombre interior debe ser lleno de Dios, lleno de la palabra de Dios. Dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 16, dice: por tanto, no desmayamos, dice el apóstol Pablo. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, fíjese, se va desgastando el hombre interior, no obstante, dice, se renueva, dice, el interior no obstante se renueva día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Es a través del Espíritu Santo, hermanos, que somos llenos de la gracia abundante de Dios.
somos fortalecidos por el Espíritu en nuestro interior, en nuestra vida espiritual interior. Él es quien nos llena y nos reviste de energía, vitalidad y poder. Nosotros no encontramos esas cosas en ninguna parte más que solamente a través de Dios. El hombre interior es fortalecido por Dios directamente a través del Espíritu Santo, cómo está obrando en su vida. Y hermanos, este es un llamado a poder disciplinarnos nuestras mentes y espíritu, a estudiar la palabra de Dios, a entender y vivir en conformidad como lo señala las Escrituras. En conformidad como lo señala la Escritura. El pastor John MacArthur señala lo siguiente: cada bocado de alimento espiritual y cada porción, dice, de ejercicio espiritual añaden a nuestra fortaleza y capacidad de resistencia. Y esto, mis hermanos, es lo que estaba rogando el apóstol Pablo para estos hermanos en Efesios. Tenía un propósito. Él no estaba orando solamente por poder clamar, sino tenía un propósito. Y el propósito lo veremos en este segundo punto, que es ser morada de Cristo. Es ser morada de Cristo. Mire, vamos al versículo 17. Dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Hermano, es majestuoso que los cristianos tengamos tales privilegios tan grandes. Nuestra vida cristiana no se queda solo en el proceso inicial de la salvación, cuando comienza a ser regenerada allí como base, no se queda allí, sino que el propósito es que en nuestros corazones habite Cristo. Es que en nuestros corazones esté Cristo, hermanos. La palabra habite que emplea el apóstol Pablo en este versículo 17, en el griego es katoikeo, y que es una palabra compuesta, que kato es abajo y oikeo es ocupar la casa. Hermanos, en el contexto de este versículo, cuando el apóstol Pablo está ocupando esta palabra que habite, la connotación es que Cristo reside en el corazón del cristiano. Que Cristo resida en el corazón del cristiano, que es un permanente residente en el corazón de la vida del cristiano. No es algo temporal, no es algo que solamente sucede una vez y luego no, sino que lo que está señalando el apóstol Pablo al rogar para que habite Cristo en el corazón de estos hermanos, es que Cristo esté haciendo morada en la vida del cristiano y esté residiendo en toda su vida. En toda su vida. Pero debemos reconocer, hermanos, que cuando nuestra comunión con Dios es paupérrima, no hay un esfuerzo para orar, no hay tiempo para pasar en la lectura de Dios, la residencia de nuestro Señor Jesucristo, la residencia de Cristo en nuestros corazones no es evidente. No es evidente. Cuando nosotros preferimos estar en otras cosas y no pasar tiempo con nuestro Dios, imagínense, estamos hablando de que el Dios eterno, el Dios que creó todas las cosas, el que sustenta todo este universo, si usted se quiere maravillar del cielo, todas esas cosas las creó Dios. Y ese Dios, por medio de la gracia abundante que Él tiene, nos señala que Cristo mora en nuestros corazones, pero nosotros nos damos el lujo, hermanos, el lujo, porque es un lujo el darse del Dios eterno, el que creó todas las cosas, en que muchas veces no haya evidencia que Cristo mora en nuestros corazones. No hay evidencia. Hemos sido
rescatados, hemos sido traspasados, hemos sido regenerados, pero nuestra vida espiritual es paupérrima, es pobre, es deficiente. Y eso hace de que no haya evidencia o esté nublado o disipado el que Cristo esté residiendo en nuestros corazones. Porque, mis hermanos, Satanás anda como león rugiente, viendo a quien devorar, y él, de nuestras propias concupiscencias, cuando nosotros somos tentados y pecamos, ¿cierto? Él está viendo todas aquellas cosas para poder nosotros hacernos caer, para que no tengamos comunión con Dios. En el libro Las cartas del diablo, a su sobrino del autor C.S. Lewis, el quien escribió las Crónicas de Narnia, que es un libro bastante pequeño, donde un demonio experimentado le escribe carta a su sobrino demonio, pero que no tenía experiencia, era inexperto. Y la finalidad que tiene del poder estarlo instruyendo a este sobrino demonio es para que busque la condenación de un paciente que se llama allí y que es una persona cristiana, y que busque la condenación. Y en una de las cartas le dice el demonio experimentado a su sobrino, escuche bien, el ataque tiene mucho mayores posibilidades de éxito, le dice este demonio a su sobrino, cuando el mundo interior del hombre es gris y frío y vacío. Este demonio está diciendo a este demonio, este sobrino, le dice, el ataque tiene muchas mayores posibilidades de éxito cuando el mundo interior del hombre es gris, frío y vacío. Y es evidente, mis hermanos, que por nuestros pecados muchas veces llevamos vidas espiritualmente alejadas, vidas espiritualmente mediocres, y caemos muchas veces en el conformismo religioso, creyendo en una dinámica espiritual que por el hecho de venir acá a la casa de Dios, por venir a sentarme, venir a alabar a Dios, creemos que eso espiritualmente está bien. Pero eso no es así, hermanos. Y usted tiene que reconocer que eso no está bien, hermanos. No está bien que nosotros sintamos conformidad muchas veces en nuestra vida por el hecho de estar acá, por el hecho de compartir acá. Hermanos, esto no refleja realmente nuestra vida espiritual. Podemos estar acá cantando, podemos estar acá felices, pero tu vida espiritual puede estar totalmente alejada de Dios, puede estar totalmente mediocre ante los ojos de Dios. No quiere decir absolutamente nada que tú participes de todas las actividades, que tú estés aquí tratando de orar o tratando de cantar o escuchando palabras, si tu vida espiritual es paupérrima. Y con eso eres presa fácil para el enemigo. Es por eso que quedarse con la conformidad de una dinámica religiosa es malo y es peligroso. Es peligroso para tu vida espiritual. La Escritura señala que nuestro corazón, hermanos, es engañoso más que todas las cosas y perversos. Por lo tanto, cuidémonos, hermanos, cuidémonos de un corazón frío que está o que puede estar en decadencia espiritual y quizás puede engañarte, tu corazón te puede engañar a mostrarte una realidad espiritual que no es, hermanos. Y esto, cuidado, hermanos, porque esto también va para aquellos que a lo mejor creyendo que son cristianos, creyendo que viven una vida cristiana y que son salvos, no lo sean. No lo sean.
Porque recuerde usted que la advertencia que nosotros vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21, dice: en aquel día, muchos me dirán, no hicimos esto en tu nombre, no predicamos, no anunciamos. Y si quisiéramos nosotros pensar en que a lo mejor alguien pudo estar en la iglesia, pudo ser partícipe, pudo ser miembro de esta iglesia, miembro de la Iglesia Bautista Reformada en San Carlos, pero ir derechito al infierno. Ir derecho al infierno. Por eso es que es importante que nosotros nos evaluemos espiritualmente, hermanos. Nos evaluemos. Los puritanos, que muchas veces son tan citados y que han hecho tanto contribución a la vida de los cristianos, ellos eran buenos meditando y pudiendo evaluarse espiritualmente constantemente en sus vidas. Constantemente en su vida. Hermano, si lleva 10, si lleva 5, 10 años, 15 años, ¿acaso no es válido preguntarse si tú eres realmente un cristiano? O si llevas tanto tiempo o has ocupado algún puesto importante o eres líder de una congregación, ¿acaso no te puedes preguntar si eres realmente cristiano? Si es que realmente eres convertido, si es que realmente has abrazado el Evangelio. Es algo que debemos estarnos preguntando, hermanos. Es por eso las advertencias que nosotros vemos en las Escrituras. David, cuando pecó en adulterio, deliberadamente perdió el gozo de la salvación. Perdió el gozo de la salvación. Yo te pregunto hoy en este día, sin que tú me puedas contestar, pero contéstate a ti mismo. ¿Estás así hoy en día? ¿Espiritualmente frío? ¿Espiritualmente comenzando una decadencia espiritual? ¿Estás así hoy en día? ¿Te sientes frío espiritualmente? ¿No hay evidencias nítidas en tu vida que Cristo habita en tu corazón? Si la respuesta es sí, de inmediato te exhorto, hermano, te exhorto para que te arrepientas y te vuelvas a Dios. Para que te arrepientas y te vuelvas a Dios y teme a Dios. La Escritura dice en 1 de Juan, capítulo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad, hermano. Es por eso que los cristianos tenemos tantos privilegios y nos damos el lujo de no acceder, de no poder disfrutar de esos privilegios. Preferimos estarnos revolcando en el pecado, preferimos estar en pecado que ir ante Dios y pedirle perdón y rogar para que Él nos limpie de toda maldad, hermanos. De toda maldad. Es por eso que el apóstol Pablo ruega para que Cristo habite en los corazones de los creyentes allí en Éfeso. Dice, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Esto nos lleva al tercer punto de este sermón, que tiene que ver el cumplimiento en el amor de Cristo. Vaya conmigo nuevamente al versículo 18 al 21. Dice el versículo 18: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y dice el versículo 20, a modo de doxología, de aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria
en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Como lo vimos antes, en los puntos anteriores, el ser fortalecido en nuestro interior por el Espíritu Santo de Dios nos lleva a que Cristo habite en nosotros, que Cristo resida en nuestros corazones. Todo esto bien concertado tiene como consecuencia, hermanos, un amor incomprensible humanamente. Un amor incomprensible humanamente. El amor descrito por el apóstol Pablo en estos versículos no tiene comparación absoluta. No existe nada en este mundo al cual se pueda hacer referencia de este amor de Cristo. No hay absolutamente nada. Porque no estamos hablando en términos sentimentales. No estamos hablando en términos sentimentales. El amor de Cristo solo tiene explicación en Cristo mismo. El amor de Cristo solamente tiene explicación en el mismo Cristo. No se puede explicar de otra manera. ¿Por qué razón? Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Yo sé que probablemente usted se sepa estos versículos. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando Cristo, hermanos, habita con total libertad en nuestros corazones, su amor se ramifica en nuestro interior de forma natural. De forma natural. No es algo que esté condicionado con nada. Cuando Cristo está libremente residiendo en nuestros corazones, el amor de Cristo actúa en nuestras vidas y es de forma natural. Es de forma natural. Hermanos, el pecado que está en nosotros no quiere someterse a la ley de Dios. El pecado que está en nuestra vida no quiere someterse a la ley de Dios. ¿Sabe usted que tenemos una realidad? Y la realidad es que hemos sido regenerados, pero hay un pecado remanente en nosotros. El apóstol Pablo habla de eso en Romanos capítulo 7, cuando dice que lo que quiero, eso no hago, y que lo que no quiero, eso hago, y es porque hay pecado en nosotros, pecado remanente en nuestras vidas. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es infracción de la ley. El pecado no quiere someterse a la ley de Dios. Cuando usted peca, cuando de su propia concupiscencia es tentado y da lugar al pecado, lo que está reflejando es que usted no se está sometiendo a la ley de Dios. Porque el pecar significa de que hemos sido infractores de la ley de Dios. En cambio, hermanos, el amor de Cristo, estando en nuestros corazones, nos lleva a obedecer la ley de Dios. A obedecer la ley de Dios. Mateo 22, 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Se da cuenta que estas cosas no pueden estar juntas? Por un lado, el pecado se revela, no se sujeta a la ley de Dios, pero por otro lado, cuando está Cristo morando en nuestra vida, hay un deseo en nuestro espíritu de someterse a la ley de Dios. Y por eso es que existe esta lucha constante en nuestra vida. Que por un lado, cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando tenemos comunión con Dios, nuestro espíritu se deleita en obedecer la ley de Dios. Pero cuando estamos alejados,
cuando estamos fríos espiritualmente, el pecado se deleita en el pecado. El pecado no se va a someter a Dios. El pastor John MacArthur nuevamente dice: el amor es una actitud de negación de uno mismo y ausencia de todo egoísmo. El amor bíblico, que es el ágape, es una cuestión de voluntad y no un asunto de sentimientos ni emociones, hermanos. Acá no tienen que ver las emociones ni los sentimientos. Cuando hablamos del amor de Cristo, no tiene que ver con que yo si quiero o no quiero amar. ¿Se da cuenta usted que cuando nuestro Señor Jesucristo señala con respecto a los mandamientos, y cuando dice que el gran mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, se está refiriendo al hombre interior? Y cuando nosotros vemos el segundo mandamiento, que es semejante y que allí está toda la ley de Dios, allí están los 10 mandamientos de Dios, la ley moral de Dios, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, en el amor de Cristo no existe el egoísmo. Cuando Cristo está morando en nuestra vida, no debe estar el egoísmo. Porque esto nos lleva a poder amar a Dios externamente a nosotros, amar a nuestro prójimo que está externamente a nosotros, pero no hay un tercer mandamiento que nos diga: y ahora ámate a ti solamente, sino que nos lleva a poder abandonar todo egoísmo de nuestra vida. El real cristiano, el que es sometido por la palabra de Dios, ama al prójimo como a sí mismo, abandonando todo egoísmo de su vida. Todo egoísmo de su vida. La ausencia de amor de Cristo en nuestros corazones, escuche bien, es la presencia del pecado. La ausencia de amor de Cristo en nuestra vida, en nuestros corazones, es la presencia de pecado. Es así de simple. Debemos entender que el pecado y el amor no son amigos, hermanos. No son amigos. Yo no puedo pretender sobrellevar el pecado y poder, por otro lado, que Cristo more en mi vida. Eso no se puede hacer. O es lo uno o lo otro. Es así de simple. Es así de simple, hermanos. Vimos hace tiempo atrás en los estudios con respecto a los pecados respetables que hay en nuestra vida. La lengua, el poder ser ansiosos. Vimos tantos pecados que muchas veces respetamos en nuestra vida. Bueno, yo te quiero decir que si Cristo está morando en tus corazones, todos aquellos pecados deben estar fuera, disipados. Pero la realidad, hermanos, y en esto tenemos que ser francos, muchas veces en nosotros está disipado Cristo en nuestros corazones, porque le damos más cabida al pecado en nosotros. Es por eso que es importante poder examinar nuestra vida. Estando el amor de Cristo en nuestros corazones, no es algo que solamente quede en nosotros interior, sino es algo que debe manifestarse de forma natural. Hermanos, cuando me refiero a que sea de forma natural, no es que sea a modo de mi voluntad, es como respirar. A mi cuerpo yo no le digo que tenga que respirar, es algo natural. ¿O usted le dice a su cuerpo que tenga que respirar? Nosotros respiramos de forma natural. Cuando el amor de Cristo está en nuestros corazones, nosotros lo manifestamos de forma natural. Dice las Escrituras en Juan 13:34, dice: un mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo he amado, que también os améis unos a otros. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. De corazón puro.
Es por eso que las Escrituras nos llama tanto a poder preocuparnos por nuestro prójimo. El poder amar genuinamente a nuestro prójimo, al que está más próximo a nuestra vida. Y esto no tiene que ver con un deseo, si es que yo quiero o no quiero. Es un mandamiento de Dios. Lo que pasa es que muchas veces hemos romantizado este amor. Y es porque falsamente existen personas que hablando acerca del amor de Dios, es que Dios va a abrazar como el osito de Winnie the Pooh, a abrazar a todos. Y ese no es el amor de Cristo. El amor que nos manifiesta las Escrituras, el amor cuando Cristo mora en nuestro corazón es algo natural, que se evidencia. No tiene que ver con que si yo abrazo más o abrazo menos. O si yo soy más cariñoso o menos cariñoso. Es cierto, nosotros los cristianos estamos llamados a poder ser buenos hospedadores, estamos llamados a poder manifestar aquellas cosas, pero está hablando de algo mucho más profundo en nuestra vida. Y es que Dios esté entronado en nuestra vida y que nosotros nos deleitemos en poder hacer la voluntad. La comprensión del amor de Cristo en nuestros corazones, hermanos, se manifiesta con los santos, con nuestros hermanos en la fe. Allí se manifiesta. Hay evidencia de eso. Hay evidencia de eso en nuestras vidas. Hermanos, este pasaje de las Escrituras podríamos decir que es una consecuencia de otra. El apóstol Pablo comenzó señalando que conforme a la riqueza de la gloria de Dios, el hombre interior es fortalecido, dice, por el Espíritu, para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones y así, arraigados y cimentados en amor, seamos capaces de comprender el amor de Cristo para que como consecuencia final seamos llenos de la plenitud de Dios. Esto es como una consecuencia de otra. De ser fortalecidos por el Espíritu Santo en nuestro hombre interior, en la mujer interior, lleva a poder que more Cristo en su vida. Y esto tiene como consecuencia, hermanos, que seamos llenos al final de la plenitud de Dios. Seamos llenos de la plenitud de Dios. Nuevamente cito al pastor John MacArthur. En relación a ser llenos del Espíritu, llenos de la plenitud de Dios, dice: para nosotros que vivimos de este lado del cielo, dice el pastor, no existe manera de escrutar esta verdad. ¿Cuál verdad? El ser llenos del Espíritu, ser llenos de la plenitud de Dios. Lo único que podemos hacer, dice el pastor, es creerla y alabar a Dios por ella. Lo único que podemos hacer. Nuestro pecado que aún está en nosotros, en cierto modo, hermanos, nos limita a comprender ciertas verdades del Evangelio. Nos limita a poder entender ciertas verdades del Evangelio. Pero un día, hermanos, un día seremos libres de este cuerpo pecaminoso. Un día seremos libres de este cuerpo de corrupción, como dice el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, dice, esto corruptible se vista de incorrupción. Pero ser llenos de toda la plenitud de Dios significa, en simples palabras, hermanos, estar dominados por Él. Doblegarnos a Él. Estar siendo controlados por nuestro Dios, dominados por Él. Es cierto, todavía hay pecado en nuestra vida, hay rebeliones en nuestra vida y eso debemos estar luchando constantemente. Pero hermanos, no dejes y no pierdas estas batallas en tu vida. Gánalas en Cristo Jesús. Hermanos, la ausencia de comunión con Dios, nuevamente, la ausencia de comunión con Dios es la presencia de pecado en nuestra vida, es así de simple. Cuando hay mayor comunión con Dios, cuando yo tengo mayor comunión a través de la oración, a través de la palabra con Dios, hermanos, el pecado se disipa. ¿Acaso usted no ha experimentado eso? Bueno, yo lo he experimentado en mi vida.
En la medida que yo tengo mayor comunión con Dios, que yo me acerco más a Él a través de la palabra, a través de la oración, soy lleno de parte de Dios a través del Espíritu, el pecado se va disipando. ¿O soy yo nomás quien tiene esas luchas? Todos nosotros tenemos esas luchas, hermanos, en nuestras vidas. Es por eso que es urgente y es necesario que si tú estás pasando por una situación espiritual de enfriamiento, te arrepientas. Te arrepientas y vuélvete a Dios. Hermanos, no perdamos el privilegio que tenemos como hijos de acceder a estas riquezas que Él tiene abundantemente para nosotros, porque Él tiene cuidado de nosotros. Como un buen padre no nos deja a la merced de nosotros mismos, porque ya sabemos que nuestro corazón es engañoso. Nos va a engañar, hermanos. Tu corazón engañoso te va a decir que tú estás bien espiritualmente. Satanás te va a decir que tú estás bien. Satanás te va a decir, como este libro que se llama, ¿cómo se llama? Se me olvida. Pero que con respecto a este demonio que le da consejos a su sobrino demonio, le va a decir que todo está bien. Que está súper bien como tú estás espiritualmente. Sí, sigue viniendo a la iglesia. Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero Satanás ocupa todas sus artimañas para hacernos crear una realidad espiritual en nuestra vida y nosotros no nos damos cuenta de la realidad de las cosas. La realidad de las cosas. Hace unos domingos atrás, el domingo pasado, compartía con la clase más grande de la escuela dominical que hubo una película que se hizo que la protagonizó Jim Carrey, que se llama El Show de Truman. Esta película habla de un hombre que nació en un set de televisión. Había padres postizos, había familiares postizos, pero él, hasta que llegó a la edad de 30, 35 años, no se dio cuenta de que todo eso era algo falso. Y comenzó a darse cuenta de la realidad de las cosas cuando empezó a unir ciertas cosas y que no estaban hiladas. Su esposa era falsa, sus padres eran falsos, todo lo que estaba allí era falso. Y eso es lo que te puede pasar a ti en tu vida. Que tú creas una realidad que no es.